también denominadas fuerzas endógenas. Las fuerzas internas actúan contra la gravedad. Corrientes convectivas actúan, deforman, desnivelan, ¿sí? Construyen relieves. Las fuerzas internas, ¿de acuerdo? Construyen relieves. La geodinámica interna construye relieves. Ejemplo, profesor, una cordillera. Ejemplo, meseta. Ejemplo, una depresión. Ejemplo, conos volcánicos. Conos volcánicos, cordilleras, mesetas, depresiones, tablazos, son relieves de origen interno, ¿ya? Y estos relieves, al quedar expuestos a la atmósfera, a los gases de la atmósfera, esos gases o el agua presente en estado líquido y gaseoso en la atmósfera, al caer destruye. La fuerza externa destruye. La geodinámica externa o las fuerzas exógenas destruyen relieves de origen interno. Y surgen nuevos relieves. Surgen nuevos relieves por destrucción. Por ejemplo, los valles longitudinales. Otro ejemplo, cañón de Cotahuasi. Otro ejemplo, los altos en la selva. Esos relieves tienen origen externo, es decir, por destrucción. ¿Cómo es la geografía de Perú? Los que han viajado a la zona andina. ¿Cómo es la geografía? Muy accidentado, muy accidentado. En nuestro relieve tenemos ejemplo de relieve de origen interno y tenemos relieve de origen externo. De la conjugación de las dos fuerzas, una fuerza que construye y la otra fuerza que destruye, del antagonismo entre las dos fuerzas, existe variedad de relieves. La respuesta. Bien. La geodinámica interna se divide en dos. Sé que actúa contra la gravedad, sé que genera deformaciones, ¿no? La geodinámica interna se divide en diastrofismo. El diastrofismo puede ser movimientos verticales y movimientos horizontales. A los movimientos verticales se conocen como movimientos epirogénicos, epiogénesis, y a los movimientos horizontales, movimientos orogénicos. Oro es montaña, génesis, origen de las montañas. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Por convergencia de placas tectónicas, movimientos orogénicos. ¿Cómo se formó la cordillera rocallosas? El Cáucaso, Atlas, ¿no? El Himalaya, por convergencia de placas tectónicas. Es diastrofismo, respondes. Es un conjunto de movimientos verticales, llamados epirogénicos, y movimientos horizontales, denominados orogénicos. El diastrofismo son movimientos verticales y movimientos horizontales. ¿Ya? Muy bien. Toda la cordillera que existe sobre la corteza terrestre, sobre la corteza continental, ¿qué origen tiene? Tienen origen por choque de placas tectónicas, movimientos orogénicos. Memoria de corto plazo. ¿Por qué esta placa se mueve? ¿Quién es el responsable del desplazamiento de las placas tectónicas? Corrientes convectivas. Muy bien, corrientes convectivas, origen de movimientos sísmicos, y si la roca es muy dura, se fractura, mesetas y depresiones. ¿Ya? Muy bien. Estas corrientes convectivas existen en una capa geosférica denominada astenosfera o manto superior. ¿Ya? Manto superior. Muy bien. En el manto superior, la materia se encuentra en estado semisólido. En el manto superior, la materia se encuentra en estado semisólido. El magma se abre paso por grietas, por fisuras. Se abrió paso, pero no tuvo suficiente fuerza, se enfrió. Se enfrió antes de entrar en contacto con la hidrosfera o con la atmósfera. Se solidificó. Y al solidificarse, respondes así, dan origen a rocas ígneas intrusivas. Rocas ígneas intrusivas. Una roca ígnea intrusiva tiene cristales desarrollados. ¿Por qué posee cristales desarrollados? Porque el magma se enfrió lentamente. Ejemplo, esta roca que la ciudad tiene terror, que tiene por nombre granito. Roca ígnea intrusiva denomina granito, cristales desarrollados. Cuando estés en la zona andina o cuando te estés desplazando por el curso del río y coges una piedra y esa piedra tiene cristales desarrollados, el profesor de la semana 3 nos informó que es una roca ígnea intrusiva y su nombre es granito, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Cuando el magma pasa por capa A, capa B, capa C, atraviesa diferentes capas, ¿de acuerdo? Se llama dique, ¿de acuerdo? Dique. El magma está a punto de erupcionar, generó un levantamiento, un cerrito, un domo, lacolito. Y si el magma se desplazó horizontalmente, sin atravesar diferentes capas, se denomina shield, ¿de acuerdo? Shield. Muy bien. Y en la base, vamos a suponer que es una cordillera. En la base, en las cordilleras, es como una zapata de un edificio. Han visto que dejan con su vivienda, compraron un terreno, un lote, luego edificaron, hicieron 4 pisos, pusieron una buena zapata. Esa zapata de la cordillera que los andes se llama batolito andino. Y en el batolito andino, ¿qué tipo de roca predomina? Rocas ígneas intrusivas. Seguramente posee cristales desarrollados. ¿Ya? Por lo tanto, vulcanismo intrusivo o magmatismo intrusivo. Cuando el magma entró en contacto con la atmósfera o con la hidrosfera, ¿de acuerdo? Generó un cono por donde sale magma, por ejemplo. Esto es magma. ¿Y dónde predomina magma? En la astenosfera o manto superior. El magma entró en contacto, ahora se denomina lava. En la astenosfera, magma. ¿Sí? Encima, o corteza terrestre, en la estructura interna, magma. Pero cuando entró en contacto con el aire o con masas de agua en el fondo oceánico, lava. ¿De acuerdo? Lava. Muy bien. Hay pequeñas grietas por donde se emitió gases de azufre, solfatara. Ese símbolo de azufre, solfatara. Que solfatara son puntos por donde se emite azufre, ¿sí? Azufre. Muy bien. Y esa boquita por donde sale ese esófago, por donde se moviliza magma, se denomina chimenea, ¿sí? Si por esa zona existe un río, ¿ya? Y las altas temperaturas hace que el río ingresa, se convierte en agua subterránea, luego asciende en estado gaseoso y en estado gaseoso o en estado líquido. Se denomina geyser, chimenea, cráter, cono volcánico, solfatara, piroclasto, son manifestaciones del vulcanismo extrusivo. Por lo tanto, la geodinámica interna, se divide en diastrofismo y vulcanismo. El diastrofismo se divide en epirogénesis, vulcanismo extrusivo, vulcanismo intrusivo. El diastrofismo, conjunto de movimientos horizontales y verticales. Movimientos epirogénicos son movimientos verticales, confirmado, ¿sí? Son de ascenso y descenso, confirmado. Afecta vasta superficie. Los movimientos epirogénicos dan origen a continentes. Vasto, extenso, amplio. ¿Ya? Son muy lentos y sostenidos. Dan origen a continentes, tablazos, escudos. Los movimientos epirogénicos dan origen a tablazos, continentes, escudos. Y estos movimientos epirogénicos tienen su base científica en la teoría de la isostasia. Hundimiento y resonancia, levantamiento. Por lo tanto, los movimientos epirogénicos para todos los objetivos a aprender son movimientos reversibles o irreversibles. Irreversible al hielo o al mayor peso, este es el incremento de peso, genera hundimiento y en esta zona genera levantamiento. Respuesta. Son movimientos reversibles. Interviene peso, interviene gravedad, interviene densidad. En la teoría de la isostasia. El principio de Arquímedes. Interviene peso, interviene gravedad, interviene densidad.
Muy bien, movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales. ¿Por qué se mueve placa X y la placa Z? Porque están siendo impulsados por corrientes de convección. Vamos a analizar. Dan lugar a la formación de plegamientos. Plegamientos. ¿Requisito para que sea plegamiento? Convergencia de placas. ¿Pero nada más por eso? No. Tiene que existir un bloque rocoso con predominancia de rocas flexibles. Las rocas sedimentarias son flexibles. Esta placa soporta presión lateral y se produce un plegamiento. Plegamiento. Y la parte elevada del plegamiento, se llama anticlinal. 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 ¿Sí? Y el anticlinal da origen a cordilleras. Y la parte hundida se denomina sinclinal. Fallamiento. ¿Qué es fallamiento? Que la roca se rompe por presión lateral. ¿Ah? La roca se fragmentó. Fallamiento. Hubo la roca soportó presión lateral, placa X y placa Z. Y predomina rocas ígneas. Rocas metamórficas. Rocas metamórficas y rocas ígneas son menos flexibles. Por lo tanto, esa corteza se fragmentó. Un bloque que sube y otro bloque que baja. El bloque que sube da origen a las mesetas y el bloque que desciende da origen a las depresiones. Si en esta zona hay una cordillera con glaciar, el agua del deshielo se deposita en las depresiones, dando origen a los lagos. La meseta de Collao y el lago Titicaca. El examen general, el lago Titicaca y la meseta tiene origen exógeno o endógeno. Interno. ¿Y cuál es su origen? ¿Es por plegamiento o fallamiento? Fallamiento. ¿Y cuál es la condición para que se dé fallamiento? En la zona de convergencia existen rocas menos flexibles, es decir, rocas ígneas y metamórficas. El bloque que se elevó, meseta o horst, y el bloque que se hundió, depresión o grave. Grave, horst, meseta, depresión, parte de un fallamiento. ¿Y dónde existen las fosas marinas? ¿En qué lugares existen las fosas marinas? Solamente donde convergen las placas tectónicas. ¿Dónde existe la fosa de Callao o de Tacna o fosas marianas en una zona de convergencia de placas tectónicas? Dice, los materiales sufren grandes cambios, fracturamiento, fallamiento, plegamiento. ¿Ya? Muy bien, se activan por corriente de convección. Correcto, pregunta para el examen, correcto. Corriente de convección, astenósfera. Consiste en corrientes ascendentes y descendentes. ¿De dónde? En el manto fluido, manto superior o astenósfera. Pregunta de examen. ¿Ya? Fosa de Atacama, la placa sudamericana. ¿Dónde existen fosas? ¿Dónde convergen las placas tectónicas? ¿Dónde chocan las placas tectónicas? ¿Sí? La placa de Nazca con la placa sudamericana. Una zona de convergencia. Y responsable del desplazamiento de la placa de Nazca, corriente de convección. Y que es lugar de la geometría existe en el manto superior o astenosfera. ¿Ya? Y la placa sudamericana y la placa de Nazca convergen. En cambio, la placa sudamericana o placa continental con la placa africana, separación, divergencia tectónicas. Por lo tanto, el magma existente en la astenosfera asciende por grietas fisuras, dando origen a conos volcánicos en el fondo marino. Estos conos volcánicos que existen en el fondo marino se denomina dorsales. ¿Qué es un dorsal? Es una cordillera, pero que se ubica en una zona donde se separan o donde divergen las placas tectónicas. Es una dorsal. Muy bien. Límite de placas. Convergencia de bloques. Donde chocan las placas. Subducción. Obducción. Profesor, no hace la diferencia, profesor. Eso quiere decir que todas las cordilleras se originan por convergencia de placas. Correcto. Una origen de movimientos sísmicos. Aquí están movimientos sísmicos. Correcto. Actividad volcánica. Tífeno. Una placa se hunde. ¿Sabe una ley? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si la placa de Nazca desciende hacia la astenosfera y la astenosfera está repleta al 100%, el exceso de materia se abre paso por grietas. Y al entrar en contacto con la atmósfera, vulcanismo extrusivo. O se enfría la estructura interna, vulcanismo intrusivo. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Ya? ¿Qué es divergencia? Separación de placas. Y en una zona de separación de placas, ¿qué se forma? Y una compañera dijo dorsales. ¿Y qué es una dorsal? Una cordillera en el fondo marino que tiene origen volcánico. El Valle de Rift. África se está fragmentando. Se está separando. Y en el Valle de Rift, o Rift Valley, es el lugar donde se encontró restos fósiles de Homo habilis. La cuna de la humanidad, o sea, la Eva científica, se encuentra en África. ¿Ya? ¿Dónde? En el Rift Valley. Es una fractura. Cuando algunos textos dicen, en África es un continente asísmica. Incorrecto. En Rift Valley se producen movimientos sísmicos. Muy bien. En zona de divergencia se construye nueva corteza. Profesor, ¿por qué se construye nueva corteza? Es que el magma asciende, da origen a rocas de reciente formación, rocas ígneas, extrusivas o simplemente rocas volcánicas. 1700 grados Celsius de temperatura y en el fondo marino 3 grados Celsius. De 1700 a 3 grados, un enfriamiento acelerado de magma, cristales diminutos. Ejemplo, el basalto. Basalto es roca ígnea volcánica, enfriamiento acelerado. Pero si el magma ascendió, vamos a suponer, el magma ascendió y la temperatura del ambiente, menos 4 grados Celsius, de 1700 a menos 4 grados Celsius, un enfriamiento pues bajo cero. Y a consecuencia de eso, se formó la obsidiana. Pregunta, que tiene hambre de conocimiento. ¿Qué cultura practicó las trepanaciones cranianas? ¿Qué cultura pre-inca? ¿Se recuerdan, chicos? Muy bien. ¿Y qué elemento utilizaron para realizar dichas trepanaciones? ¿Qué dice el profesor de historia? Lo dice correctamente. ¿Enteraron qué cosa? La obsidiana. ¿Y qué cosa es obsidiana? Vidrio volcánico, jóvenes. Es vidrio volcánico. Obsidiana es vidrio volcánico. ¿Sí? Muy bien. En divergencia se forma corteza, en convergencia se destruye corteza. ¿Ya? Falla transformante, usted solamente tiene que observar que hay un desplazamiento lateral, hay ocurren sismos, sí, pero no hay destrucción ni construcción. Ejemplo, la falla de San Andrés. ¿Ya? Las fallas transformantes, desplazamiento lateral, origen sísmicos. Ejemplo, las fallas de San Andrés. Muy bien, hay 3 límites de placas tectónicas.